es el 15, es el 12. Nadie es perfecto, ni siquiera yo. También hay otro tema que queremos afirmar. Recordad que uno de los elementos básicos de nuestra vida como creyentes es nuestra relación con Dios a través de la oración. Y si la oración siempre es importante, si la oración siempre es en ocasiones determinante, con lo que respecta a nuestros hijos y nietos, la oración es todavía más importante. A veces lo único que podemos hacer por ellos es orar. Por eso recordar que esta tarde a las 6, padres, abuelos, tenemos una cita en Patricio Ferrandiz para orar, para acordarnos de nuestros hijos en oración. Amén. Así que tomar nota. Sabéis que amén significa así sea. No es una letanía que decimos cuando no sabemos qué decir. Estamos corroborando y queremos que eso sea así. Bien, el tema que hoy queremos hablar es cuando la gracia ocurre. ¿Sabéis? Yo tengo una cuestión. Me encantan los regalos. ¿Hay alguien que no le gusten los regalos? ¿Que levante la mano? ¿No? ¿A ti no te gustan los regalos? Ya sabéis que a José Luis no es necesario que le hagáis regalos. A mí me encantan los regalos, me encantan los regalos. Pero sabéis, hermanos, que hay regalos y regalos, ¿verdad? Hay regalos y regalos. No todos los regalos son exactamente iguales. Mirad, os voy a confesar una cosa. Cuando nosotros nos casamos, cuando Pepe y yo nos casamos, la verdad que lo que nosotros necesitábamos era... Y en aquella época pues eso no se llevaba, ¿no? Y nosotros pues pedimos, además no íbamos a montar casa porque nos íbamos al seminario unos meses después, y entonces pues pedimos a la gente que nos diera su cariño en especies crematísticas. Pero bueno, tampoco era una obligación y nos hicieron algunos regalos de objetos. Yo recuerdo uno especialmente, que era un no sé qué sé yo, de madera era, yo no sé si era una cigarrera o era una bombonera, yo no sé exactamente lo que era un tocho de madera. De estas cosas que dices, Dios mío, ¿y qué hago yo ahora con esto? He de confesar que lo decidí rápidamente. La primera vez que tenga que hacer un regalo en diño tocho de madera. Ya tenemos el próximo regalo, tocho de madera. Lo guardamos durante un tiempo, no se lo regalamos a nadie porque luego recapacitamos y dijimos, ¿a quién le vamos a dar esto? No hagas con lo demás, pero hay regalos y hay regalos. No todos los regalos son iguales, no todos los regalos se aceptan de la misma manera. A mí hay una cosa de los regalos que no me gusta. ¿Sabéis cuál? Cuando te preguntan, ¿y qué quieres que te regale? Pues un sí señor con las patitas verdes. Me gusta que me sorprendan, pero con un límite, claro. Y hay regalos y hay regalos. Lo más bonito de un regalo es que sea algo personal. Imagínate que alguien te da una pastilla jabón de esas que sabes que se la han sacado del último hotel al que fue, y digo, mira, esto es para ti. Pues vale, se agradece. Pero ¿qué quieres que te diga yo? No se ha escalfado mucho la cabeza. Lo bonito de un regalo es que tú te des cuenta que esa persona ha pensado en ti, ha buscado, ha tratado de conocerte, de saber qué es lo que realmente te va a gustar. Y eso es difícil porque para poder hacer un regalo que sea personal es imprescindible tomarse el tiempo para conocer a la persona. Es muy fácil coger cuando no sabes qué hacer, si es una mujer, le agarras y le regalas una flor. Y no es malo. Yo prefiero regalar una maceta porque dura más. Porque dura más y yo soy un pelín práctico. Pero es muchísimo mejor cuando te regalan pues un libro que te gusta, un chirimichi que te aprecia,
cualquier cosa, pero que sepan que va de acuerdo con tus gustos. Lo mejor de un regalo es que sea personal. Lo que más agradas cuando te hacen un regalo es que a través de ese regalo, no importa el valor, no importa tanto lo aparatoso que sea, lo más importante es que sea personal. Yo ya procuro a mi mujer no regalarle ollas a presión, planchas y cosas de esas, porque en realidad, bueno, no es un regalo, es salir del paso, ¿no? Es decir, te voy a hacer un regalo maravilloso, una fregona nueva. Una fregona nueva. Bueno, yo he de confesar que en una ocasión hice un regalo de ese tipo, ¿no? Bueno, una. No, pues, no la miréis, no la miréis, dice una. Fue un regalo especial, era. El día del cumpleaños de mi mujer le pregunté, bueno, te voy a regalar que frieguen los platos. Es que el jabón y yo tenemos alergia. Nos llevamos muy mal el jabón de lavar los cacharros. Bueno, empecé a lavar yo los platos y pensaba que mis hijos iban a imitar tan generoso ejemplo. Y a partir de ahí nos íbamos a turnar para fregar los platos todos los días. Lo único que conseguí de mis hijos, que a partir de entonces me llamaran capitán de fregata. Pero no se acercaban a los platos ni por un asomo. Consecuencia, a la primera de cambios, regalé a mi mujer un lavavajillas. No es que le hiciera mucha ilusión. Y la verdad es que a veces cuando hacemos un regalo, lo que se muestra es nuestro egoísmo. Porque realmente, así sin que ella se entere, ese regalo no era pensando en ella. No era pensando en ella, es que yo estaba hasta el gorro de fregar los platos. Pero a veces en nuestros regalos hacemos esto. Queremos que el regalo, utilizamos el regalo como un pretexto, en realidad para satisfacer una necesidad nuestra, ¿no? No sé si habéis visto un anuncio en televisión en que sale una serie de abuelas que van a hacer un conjunto de rock y regalan y venden cosas para comprar la batería. Y una de esas cosas me dijo, la consola que me regaló mi yerno. A ver, una abuela, ¿para qué le vas a regalar una consola, no? La consola esa tenía como objetivo el yerno y no la suegra. El regalo debe de ser personal. Y debe de ser, a ser posible, el regalo para poderse apreciar más, no solamente tiene que ser personal, sino que tiene que estar personalizado. Tiene que estar personalizado. A mí me encantó cuando cumplí 60 años que me regalaron un iPad, que lo utilizo desde entonces para todas las cosas, y más me regaló porque el iPad ponía mi nombre. Es decir, estaba personal, era algo que sabían que me gustaba, pero además estaba personalizado. Lo que Cristo hace a través de la redención es un regalo personal y personalizado. En la cruz del Calvario, Cristo muere, y muere sí por toda la humanidad, pero muere pensando en cada uno de nosotros. Muere pensando en ti, muere pensando en que aquello lo está haciendo por ti. Y lo está haciendo por mí. En una barca, esta mañana me han hecho una pregunta muy inteligente. Muy inteligente. Y es, bueno, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera? ¿No había otra forma? La verdad es que no había otra forma. Y no había otra forma porque si hubiera habido otra forma, Dios la hubiera utilizado. Y no había otra forma porque la actitud del hombre ante Dios, cuando peca, cuando rechaza a Dios, es una ofensa de tal magnitud que tiene una serie de consecuencias tan grandes que el hombre es absolutamente imposible que pueda simplemente compensar esa ofensa. Les he puesto un ejemplo a la barca y le he dicho,
le he puesto un ejemplo muy simple. Les ha gustado, no sé por qué, ¿eh? Le he dicho, mira, suponte que te tocan 200 millones en la lotería. Es todo el mundo pero te fundes esos 200 millones. Te los fundes. ¿Tus hijos son culpables? ¿Heredarán un euro? No son culpables, pero tampoco van a heredar un euro. ¿Por qué? Porque yo he dilapidado lo que se me ha dado. Al hombre original, Dios le dio mucho más que 200 millones de euros. Dios le dio la capacidad de tener una relación profunda. Dios le dio la capacidad de tener no solamente una relación profunda, sino tener una vida espiritual profunda. Dice la palabra de Dios para expresar la profundidad de esa vida espiritual. Dice la palabra de Dios para expresar lo grande de la relación que era con Dios, que caminaba con Dios por un lugar, por el paraíso, que tenía tal intimidad en que tenía con Dios un acceso directo, un acceso constante, un acceso permanente. El hombre decide libre y voluntariamente tirar todo eso a la basura. Decide prescindir de eso porque quiere más. No quiere relacionarse con Dios, quiere ser Dios. No quiere vivir en intimidad con Dios, quiere hacer su voluntad. Y decide dilapidar, tirar ese patrimonio. Al desaparecer ese patrimonio, nosotros no podemos heredarlo. Pero Dios sigue teniendo el mismo amor, el mismo deseo de intimidad con nosotros que tenía en aquella época. Y quiere también que el hombre tenga la capacidad de no morir eternamente como tenía en aquella época. Y Dios sigue teniendo ese amor por cada uno de los seres humanos y está dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a ofrecer a los hombres aquello que los hombres rechazaron de una manera unilateral e increíble. Y la única manera de que todos los seres humanos no muramos eternamente como consecuencia de nuestro pecado es que Él muera en el lugar de cada uno de nosotros. No hay otra forma, no hay otra manera. Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Cuando los ángeles hablan en aquel lugar maravilloso de Belén, entre los montículos de la ciudad de Belén, donde estaban los pastores, hace una afirmación: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido a cada uno de vosotros, os ha nacido a cada uno de los que estáis aquí y de los que no estáis, ha nacido para cada uno, por cada uno de vosotros, un Salvador, que es Cristo Jesús. Hoy ha nacido un Salvador para ti. Es el mensaje que los ángeles están dando a los pastores. Es el mismo mensaje que el ángel está dándote hoy a ti y a mí. La salvación es un regalo personal y personalizado para cada uno de nosotros. Pero no es un regalo cualquiera, es un tesoro. La capacidad del regalo viene directamente proporcional a el valor que tenemos, y el valor no siempre es crematístico. Cada uno de nosotros tenemos una serie de regalos, una serie de cosas que nos dieron en un momento determinado, que tuvimos en unas circunstancias especiales, que tienen un valor especial para nosotros. ¿Verdad que sí? Yo tengo una Biblia que es muy especial para mí,
tiene unos cuantos años, pero sigue siendo especial para mí, y tengo algunas cosas que tienen un valor, no ya tanto un valor crematístico, que a veces también, sino que tienen un valor muchísimo más importante. Es algo de lo que no nos desprenderíamos nunca. Aquello que nos recuerda a nuestros padres, aquello que nos recuerda a nuestros hijos, aquello que nos recuerda una serie de cosas importantes. Yo tengo una carta de mi hija Ruth, muy especial, de hace unos años. Bueno, es parte de mi tesoro, es parte de aquello que es importante, que es trascendente, que tiene un valor para nosotros. Y Dios nos da un tesoro. Jesús es nuestro tesoro. Jesús es aquello que nos da, que tiene un valor, no solamente un valor incalculable, no solamente un valor trascendente, tiene un valor inconmensurable. Por varias razones. En primer lugar, porque ninguno de nosotros pudo jamás ganar la salvación que Dios nos ha dado. Es un regalo inmerecido, es un regalo inaccesible. Se trata de un tesoro porque es algo que de ninguna manera nosotros jamás podríamos haber alcanzado. Yo no sé si alguna vez tú te has encontrado en una situación difícil, te has encontrado en un momento trascendental, en un momento en que parecía que todo se iba a venir abajo y de pronto aparece la solución a todas las cosas. De pronto ves cómo se solucionan, se arreglan. ¿Hay algo que pueda compararse a eso? ¿Verdad, Merche? El jueves pasado hay algo que se podía comparar, aunque ya lo esperabas, aunque ya lo sabías, aunque confiabas en Dios. ¿Hay algo que pudiera jamás compararse cuando el médico te dijo ya ni siquiera va a necesitar radioterapia? Pensábamos que íbamos a tener que tener unas sesiones de radioterapia. Yo le preguntaba a Pablo el viernes, ¿qué te ha dicho el médico? Y Pablo me decía que voy a necesitar un tratamiento de rayos X una vez al mes. Y digo, hombre, los rayos X no es un tratamiento, es un seguimiento. Y dice, sí, eso. Es decir, ¿hay alguna manera de que ese momento se pueda olvidar de tu mente? Dentro de 40 años, si vivimos para entonces, seguirás recordándolo exactamente igual que hoy. Hay algo que no merecemos, que no podemos alcanzar, que está fuera de nuestro alcance, que está fuera de nuestra capacidad. Y cuando lo recibimos, constituye un tesoro, un obsequio que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Mirad, yo no sé hasta qué punto tú has pensado, como en esa barca, sobre lo que Dios hace. A mí me encanta de que la gente se haga preguntas. Y me encanta de que la gente me plantee preguntas difíciles, aunque no siempre tengo la capacidad de responder. Porque significa que le importa, que está buscando, que realmente tiene trascendencia para él. Y tú has pensado, ¿qué es lo que tú has hecho para tener el valor que tienes para Dios? Yo no sé vosotros, pero yo cuando pienso en este tema, llego a la conclusión que no me merezco, no ni una gota de sangre de Cristo. No me merezco ni siquiera una gota de su sudor. No me merezco absolutamente nada de lo que Él hizo por mí. Hay un versículo que la mayoría de nosotros sabemos de memoria, pero no es necesario saberlo, hay que interiorizarlo, hay que personalizarlo. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénico. ¿Para qué? Todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros,
De tal manera Dios te amó a ti, que permitió que su Hijo muriera en la cruz. Para que si tú eres capaz de depositar tu confianza y tu fe en Él, si tú eres capaz de dejarte llevar por Él, de dejarte conducir por Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Hay una cosa que tiene que estar grabada a fuego en nuestros corazones. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso quiere decir que la misma obra que Dios hizo por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esa misma obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, el Señor está dispuesta a seguir haciéndola cada día en ti, ahora mismo en ti, mañana en ti, pasado en ti. Y ese es el concepto de la gracia, que Dios quiere seguir haciendo esa obra a través de ti, en ti y contigo. De vez en cuando nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y pensar en esto. Porque desgraciadamente olvidamos el primer amor. Desgraciadamente olvidamos el ímpetu, la entrega que teníamos en un principio. Yo doy gracias a Dios de que conocí el Evangelio siendo profesional de la Armada en los tiempos de Franco. Y doy gracias a Dios porque eso me conllevó un consejo de guerra y 2 procedimientos previos. Y alguno puede pensar, es que este tipo era masoquista. No. Doy gracias a Dios porque en aquellos tiempos el proclamarle a Él llevaba un riesgo. Y el hacerlo significaba que realmente tú estabas dispuesto a correr ese riesgo por amor a Él. Yo recuerdo cuando mi vida fue transformada, zarandeada por Cristo. Yo había aceptado a Jesús. Yo había dicho a una morenaza cartagenera que si quería salir conmigo, e incomprensiblemente dijo que sí. También ella tuvo gracia para conmigo. Y yo recuerdo, y lo he comentado algunas veces, que en el mes de febrero del año 1970, nosotros íbamos a Cádiz, teníamos que hacer unos ejercicios, un examen de tiro. Cuando, voy a hacer la versión corta, cuando llegamos a Cádiz, nos dimos cuenta que en el barco había una epidemia de meningitis. Yo estaba en el foco de la epidemia porque me tocó de guardia y al foco de la epidemia yo tuve que atenderle y recuerdo siempre que tuve que estar 2 horas con mi brazo donde él apoyaba la cabeza hasta que vino la ambulancia y todo, era fiestas, en fin, una serie de problemas. Y nadie estuvo ni más tiempo ni más cerca que yo del foco de la meningitis. Era una meningitis de esas que se transmiten con mucha facilidad, hasta tal punto que al día siguiente tuvieron que evacuar a 40 personas en el primer día que habían sido contagiados de la meningitis. Yo tenía 19 años, no 18. 18 años, no había cumplido los 19. Yo tenía 18 años. Por primera vez en muchos años era feliz. Y me enfrenté a la posibilidad de que podía morir. Yo me arrodillé. Era especialista en armas submarinos, me arrodillé en el taller y yo no sé el tiempo que estuve orando. Tenía una presión terrible. Os digo sinceramente que no, mi preocupación no era la muerte. Con 18 o 19 años decir que quieres morir sería mentir como un bellaco. Pero no
me atemorizaba la muerte. ¿Sabéis lo que me atemorizaba? Presentarme delante de Dios con las manos vacías. ¿Sabéis lo que realmente me hacía estar clavado en el suelo de ese taller, sin tener fuerzas ni siquiera para levantarme? Es tener que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, tú has hecho tanto por mí, tú me has dado tanto, y yo no tengo nada que presentar delante de ti. Aquel día tomé una determinación: voy a dedicar el resto de mi vida a ti. Si tú me das un día, bien. Si me das una semana, bien. Si me das 40 días, 40 años, yo voy a dedicarlos a ti. De manera que cuando tú me llames, yo no me presentaré delante de ti con las manos vacías. Hay 3 cosas que ocurrieron a partir de ese momento. La primera de ellas es que el Señor me permitió que yo pudiera en esa misma semana hablar a un compañero mío del barco, y aceptó a Jesús y se bautizó. La segunda es que yo no tuve ni siquiera un mal dolor de cabeza. En el barco terminaron enfermando 80 de meningitis, de 250 a 80. Un barco es un sitio donde hay mucha aglomeración y las epidemias se transmiten con mucha facilidad. Yo no tuve ni siquiera un dolor de cabeza. Y desde ese momento yo decidí no corresponder a la gracia de Dios, porque ¿de qué manera podemos corresponder a un amor y ante una misericordia de esas características? Sino procurar ser un vehículo a través del cual la gracia pueda fluir a otros. Pero ¿sabéis lo más terrible de todo eso? Es que de vez en cuando yo tengo que sentarme, ponerme de rodillas y recordar ese hecho, porque mi humanidad me lleva a olvidarlo y a relajarme y a conceder importancia a cosas que no lo tienen. Y el Señor tiene que zarandearme de vez en cuando para decir: Antonio, acuérdate de la promesa que me hiciste. Cumple esa promesa. La gracia de Dios no es algo que yo recibo sin merecerlo. Es algo que yo recibo para transmitirlo, para compartirlo, para participarlo. No es algo que venga a mí y que yo tenga el derecho de sentarme y gozar de ello. Es algo que Dios me da para que yo lo comparta, para que yo lo transmita, para que yo lo lleve. Si hay algo peor que hacer oídos sordos a la gracia de Dios, eso es no compartir la gracia de Dios. Si hay algo peor que rechazar la gracia de Dios, es el hecho de atesorarla y quedarme para mí, para gozar yo, para disfrutar yo, para sentirme bien yo. La gracia de Dios es un regalo que Dios brinda a cada uno de nosotros. Pero es imprescindible que entendamos que para que eso sea una realidad en mí, para que eso sea algo vital, algo que forme parte de mi existencia, algo que forme parte de mi ADN, algo que forme parte de mi ser, es imprescindible que yo permita cada día que esa gracia entre en mí, me controle a mí. Cuando el Señor nos enseñó un modelo de oración, empezó como: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está empezando esa relación con Dios, reconociendo la grandeza, la profundidad de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque a Dios le gusta que nosotros le lisonjeemos, que le digamos apelativos, que le adulemos. No, lo hace porque lo que Dios quiere es que yo reconozca su grandeza y su poder, y que en su grandeza
Porque solo siendo mínimamente consciente del poder y la grandeza de Dios, cuando lo comparamos con nuestra pequeñez y nuestra incapacidad, cuando somos conscientes de que Dios no lo hace en respuesta a lo que nosotros hagamos, sino simplemente por amor, a pesar de... Porque si Dios tuviera que darme lo que yo me merezco, no me daría ni siquiera el oxígeno de cada día. Cuando menos la sanidad de un hijo, cuando menos la sanidad de un familiar, cuando menos mi sanidad. O levantarme cuando estoy en dificultades, o dar sentido a mi vida cuando todo parece que se hunde a mi alrededor. No merezco absolutamente nada, y cuando soy, en la medida que soy, conscientes de su grandeza y mi incapacidad, es cuando la gracia de Dios toma una nueva dimensión. Y cuando yo me sumerjo en la gracia de Dios, cuando yo reconozco, acepto, y mi corazón agradecido se vuelve a Dios diciendo: sé propicio a mí, pecador, porque de mi boca no es capaz de salir otras palabras, porque no puedo pronunciar, porque soy consciente de que nada de lo que yo pueda decir o lo que yo pueda hacer puede corresponder a algo tan maravilloso, tan enorme, tan magnífico, tan inconmensurable, que nos faltan calificativos para definirlo. Cuando yo reconozco eso, entonces va a ser inevitable que la gracia fluya a través de mí a las personas que están a mi alrededor. Si yo permito que la amargura, si yo permito que la disensión, si yo permito que el rencor, si yo permito que el odio, si yo permito que el enfado, si yo permito cualquiera de estas cosas que entren en mi corazón, cada cosa que yo haga va a estar impregnado de eso, ¿sí o no? Hay personas que se levantan por la mañana cada día como pareciera que si se hubieran tragado un palo de escoba. Y los ves y le dices: buenos días, buenos días. Viven en desesperación. ¿Por qué? Porque beben desesperación, porque se alimentan de desesperación y transmiten desesperación. Pero cuando yo me sumerjo en la gracia de Dios, de la abundancia de mi corazón, habla la boca. Cuando yo doy lugar a otras cosas, cuando yo permito que mi corazón y mi alma se llenen de otras cosas, eso es lo que voy a transmitir. Pero si yo me sumerjo en Dios, voy a permitir que Dios fluya a través de mí. He de entender, debemos de entender, tienes que entender que tú eres un trofeo de la bondad de Dios. Que Dios te llama para que seas partícipe de su misión. No eres perfecto, no eres perfecta, y por mucho que lo intentes, jamás vas a serlo. Yo hace muchos años que ya decidí no tratar de ser perfecto. Cada vez, sin embargo, serás más fuerte si te apoyas en Dios y no en ti. Cada vez serás mejor si te dejas guiar por su espíritu y no por tus opiniones. Sin duda, cada vez estarás más cerca de Él si cada día te aferras a Él y permites que su gracia inunde hasta lo más profundo de tu corazón. Me encantan las torrijas. ¿Dónde estás, Lolita? ¿A dónde estás, Lolita? Que no te veo. Ah, me encantan las torrijas, ¿verdad? El otro día no me guardó una. No es que se lo recuerde, es que me ha venido a la mente. La torrija, ¿verdad? Un trozo de pan revuelto con un poquito de huevo, y a mí me encanta sumergida en almíbar. Es un trocito de pan, no tiene más historia. Pocos postres pueden ser más apetitoso que eso, pero cuando ese trozo de pan, que sin sumergirlo
en almíbar es más seco que el ojo un tuerto. Si ese trozo de pan simple le sumerges en un poquito de agua con azúcar, cada parte de ese pan absorbe ese almíbar. Y lo que era seco, 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 se convierte en un manjar para mí. Y al que no le guste las rosquillas no importa, cuando las haga Lolita coge una y luego me la da a mí. Y encima ejercerá gracia sobre mí. Algo tan simple, con el hecho de sumergirlo en algo bueno, se convierte en algo bueno. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Ese es el objeto de su gracia. Si el objeto de su gracia fuera solo mi redención, 10 minutos de recibir 10 milésimas, micronésimas, no sé qué cantidad de tiempo puede ser más pequeña de segundo, después de haber recibido su gracia me llevaría con Él. Pero Dios me mantiene aquí para que cada día me sumerja en su gracia como una torrija. Me sumerja en su gracia para llenar de gracia a todo aquel que se acerque a mí. De gracia recibís. Dar de gracia. Somos receptáculos transmisores de la gracia de Dios. Hemos terminado este tiempo de énfasis sobre la gracia. Pero la gracia de Dios no se ha terminado. El desafío de ser instrumentos de su gracia no se ha terminado. Por eso, yo os invito a que compréis el libro y lo leáis por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque olvidamos. Porque olvidamos. Y yo de vez en cuando tengo que recordar y traer a mi mente a aquel jovencito que quebrantado se puso de rodillas delante de Dios para decir: Señor, no soy digno, pero si me das un segundo más, lo voy a utilizar para ti. Hace ya más de 40 años de eso, y tengo que recordarlo constantemente para evitar que la rutina, la costumbre, el quehacer de cada día quiten de mi mente y de mi corazón que ese es el verdadero leitmotiv de mi vida: cumplir el propósito que Dios tiene en mí. Os invito a terminar este tiempo inclinando vuestros corazones delante del Señor. Y quiero que en cada uno de vosotros, en vuestro corazón, habléis con el dador de la gracia y toméis decisiones. Es posible que nunca le hayas dicho lo que yo dije al Señor: Señor, quiero vivir para ti. Si no lo has hecho nunca, yo te invito a que lo hagas ahora. Os garantizo que durante estos 40 y tantos años no ha habido ni una centésima de segundo en que yo no haya agradecido a Dios que hiciera aquello conmigo. Es posible, como a mí me pasa en algunas ocasiones, que te hayas relajado, que hayas olvidado el propósito, que otras cosas ocupen tu mente o tu corazón. Es posible que te encuentres en problemas, en dificultades, y eso haya hecho que tu vida espiritual se haya relajado. Abrázate a la gracia de Dios. Permite que, como el almíbar en la torrija, esa gracia fluya, te llene, de tal manera que convierta un trozo de pan seco en un delicioso postre, de tal manera que convierta algo que los demás no apetecen a algo que es apetecido por todos los que te rodean. Decide llenarte de gracia para ser transmisor de esa gracia. En cualquier caso, alaba, glorifica, bendice a Dios, porque Él es el origen de esa gracia que ni merecemos, ni podremos jamás alcanzar, ni jamás deja de sorprendernos.
utiliza estos segundos para abrir tu corazón a Dios, porque Dios está deseando que tú lo hagas. Sí, Padre. Nos quedamos cortos a la hora de abrir nuestra mente y nuestro corazón a ti. Nuestras palabras no fluyen con facilidad. Nuestros pensamientos se desarrollan a velocidad vertiginosa. No encontramos qué decir, pero sí sabemos que tú eres maravilloso. Sí sentimos que tu poder nos llena. No comprendemos ni el cómo ni el por qué, pero podemos percibir tu amor y tu misericordia. Y lo hacemos de una manera que nos embarga, que nos sorprende y nos llena. Gracias, Dios de toda gracia. Y quiero pedir que si has tomado alguna decisión, lo compartas en la mesa. Ellos, después de terminar este tiempo, desean apoyarte en oración. No dejes de hacerlo.